Buen día. Bueno, esta es la primera clase de concepto de derecho y voy a hacer este video corto de presentación porque sé que inclusive algunos todavía se están anotando y agregando el curso. ¿En qué consiste esta materia? Esta materia es de concepto de derecho y derecho constitucional. Es una materia que si la analizamos en lo que va a ser a la vida profesional de ustedes, sí, es muy posible que no le encuentren vinculación en qué tema tengo que conocer el derecho constitucional para ejercer como martillero, pero la formación de un universitario o de un profesional tiene que ser también de cierta cultura general. Y en este caso es de una cultura cívica. Va a estar vinculado en cuanto a los principios del derecho constitucional, si el tema que se le puede llegar a plantear tiene raigambre constitucional o no, o es inconstitucional, pero es muy es muy ¿cómo decirles? Agarrado los pelos pensar que vamos a encontrar gran vinculación en ello. Pero lo cierto es que esta materia hace a la cultura general. En lo primero que vamos a decir, que es lo que más les interesa a ustedes, es cómo se promociona la materia. Para la promoción o aprobación de una materia es requisito obtener un 8 de nota general o promedio. Quien obtiene 8 o más promociona la materia y finalizando la cursada la tendrá ya aprobada. Quien no obtiene 8 deberá dar examen final de toda la materia que se llega a, creo que inclusive hasta 3 posibilidades existen para rendir la materia. Ahora, tiene derecho a dar el examen final el que obtiene 6 o más, es decir, entre 6 y 8. Quien no llega a la nota de 6 deberá recursar la materia. Este es el concepto establecido por la facultad para la aprobación de la materia. Ahora, ¿cómo se alcanza el tan esperado 8 o 6? Esto será mediante exámenes parciales que seguramente serán mediante el sistema multiple choice, y habrá uno a la mitad de la materia y otro para la parte final eh, en la segunda parte de la materia. Es muy posible que lleguemos a este punto con una clase de anterioridad y dejemos otra clase para un examen que va a ser oral para los alumnos que no hayan llegado al nivel de 6. Esto lo aclaro porque es un poco darle una segunda oportunidad a ese alumno que, si no llega al 6, debería recursar la materia. No es una segunda oportunidad el que busca la promoción. El que busca la promoción de la materia tiene que obtener antes, y si no, tendrá los exámenes, así como en esa última clase tendrá la posibilidad de el alumno de evitar recursar y poder dar el examen final. El otro, el que tiene entre 6 y 7, ya tiene ese derecho adquirido y podrá dar el examen en la fecha que la facultad indique. ¿En qué consiste la materia? La materia se divide en dos partes, y la segunda parte le podemos hacer una división también en dos. La primera parte es una parte breve, abarca las dos primeras bolillas, los dos primeros capítulos, perdón, y es lo que en la Facultad de Derecho se conoce como como introducción al derecho. Son nociones básicas de derecho, es decir, de dónde nace el derecho, porque el hombre vive en sociedad y forma una comunidad organizada. En la organización de esa comunidad aparece la figura del derecho, y vamos a ver
en sus orígenes como era un derecho subjetivo, un derecho natural, un derecho natural pensando en la presencia de Dios en todo el mundo del derecho y el concepto de ética y moral para regir las conductas del hombre, y después avanza es un derecho positivo donde ya lo ético y lo moral pasará más a un segundo plano y ya sean intereses colectivos marcados por lo que es la intención del legislador. Esto es una evolución del derecho que lo iremos viendo y que está en el capítulo primero. En esta evolución del derecho y en este derecho natural veremos con mucha ligereza y elemental, algunos pensadores que han marcado la evolución del derecho. En el segundo capítulo vamos a ver la palabra fuentes del derecho. Fuentes del derecho es en qué los recursos que el juez va a tener y que necesita consultar para resolver una causa y que son los que van a crear el derecho. ¿Por qué? Porque un juez siempre va a estar obligado a resolver, y cuando no tiene una ley que le respalda su sentencia deberá ir a otras fuentes. Y ahí hablaremos de la jurisprudencia, hablaremos de lo que son los fallos plenarios, lo que es la doctrina, fuentes formales y fuentes materiales. Y veremos muy brevemente las distintas partes del derecho qué distintas partes del derecho existen. Ya después entramos en el derecho constitucional. Ahí vamos a nuestra ley suprema. Y lo primero que vamos a ver es, ya en el capítulo 3, un poco de tema histórico. Es decir, cuáles son los pactos preexistentes. Nuestra Constitución fue sancionada en 1853, pero nuestra vida patria empieza allá en 1810. ¿Qué pasó entre 1810 y 1853? Hubo guerras, mucha guerra de independencia, se quería instaurar un sistema unitario, federal, se peleaban si venía la república, si establecíamos una monarquía. Todas esas luchas generaron distintos pactos, distintos tratados, distintas fuentes que se consultaron, que quedaron quedaron plasmadas en distintas constituciones, que después sirvieron de fuentes y base y son los pactos preexistentes para hacer nuestra Constitución Nacional. Ahí veremos también las distintas reformas que ha tenido la Constitución, cómo se tiene que reformar la Constitución Nacional, cómo se hace para reformar la Constitución, y las distintas reformas que ha tenido a lo largo de la historia, hasta llegar a la última reforma de 1994, que es la más importante, y ahí ya nos vamos a adentrar en el tema de la Constitución Nacional. El siguiente capítulo, después de estos pactos preexistentes y la reforma, ya habla de los derechos. Todos los derechos que la Constitución establece para el ciudadano y los nuevos derechos que la reforma del 94 estableció. En el capítulo siguiente, ya estamos en el capítulo 6, ya hablo de los derechos humanos. Los derechos humanos que fueron incorporados con jerarquía constitucional en el año 94, entonces vamos a ver qué son un poco los derechos humanos, estos pactos preexistentes, cómo se interrelacionan con los derechos que aparecen en la Constitución y que ya estaban plasmados en la Constitución, y la jerarquía de esas normas y la importancia. Esto que ustedes dirían, bueno, esto no hace mucho a la materia, hace a lo nuestro de cada día, porque se están invocando, ustedes lo ven en todo momento, cuando hay algún atropello sobre la persona, los derechos humanos y la tutela y los derechos que yo tengo. Es cierto, los ciudadanos tenemos derechos, más derechos de lo que quizás
pensamos, pero hay que conocerlos. Tenemos además los derechos colectivos, ya los que nacen con la Constitución, donde son intereses colectivos, medio ambiente, defensa del consumidor, haremos mención de esos nuevos derechos. Y veremos los derechos humanos y después entramos en el tema de las garantías. Y las garantías tenemos la defensa en juicio, el debido proceso, y aparecerán las nuevas garantías y ahí aparecerá el amparo, los tan famosos amparos con lo que ahora se invocan continuamente, entabló una acción de amparo, reclamar con amparo. Bueno, lo vamos a ver, qué requisitos se necesita para y qué elementos son necesarios para que pueda hacerse un amparo. Después, cuando ya terminamos eso que está en el capítulo 7, terminamos la parte dogmática de la Constitución. Ya no vamos a hablar más de derechos y garantías, vamos a la parte orgánica. Esta Constitución de la que yo hice mención de 1853 crea un sistema republicano y federal. Y entonces, ¿cómo se organizaron las instituciones en base a este sistema que creó la Constitución? Entonces vamos a ver al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Ahí, en la materia, yo diría que vamos a hacer política, lo que no hay que hacer política partidaria, no hay, cada uno tiene sus ideas y es libre de tener las ideas como realmente piensen, pero vamos a ver cómo se ha influenciado o cómo el Poder Ejecutivo a lo largo de toda la historia ha tratado de inmiscuirse en el Poder Judicial y de esa forma burlar un poco lo que es la división de poderes. Ustedes lo ven cuando ahora quieren ya, bueno, tienen que nombrar 2 jueces. Antes, en el gobierno anterior, querían ampliar la Corte a 25 miembros, ahora también se habla de ampliar la Corte. Es decir, todas estas cosas que se hablan del Poder Judicial, no, porque hay que reformarlos, más ni menos que querer intrometerse en la tarea del Poder Judicial y tratar de que esa independencia de los jueces sea cuestionada. Esto es una opinión mía, yo le voy a dar las razones y le voy a dar hechos. Lo que yo siempre hago en este curso es dar hechos. Yo no digo si esto está bien o está mal, esto hizo fulano, esto hizo fulano. Cada uno después saque su propia conclusión. Vamos a ver cómo se sanciona una ley en el Poder Ejecutivo, con la intervención del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cómo el veto que tiene que existir, cómo se puede vetar, qué efectos tiene el veto, si el veto prevalece sobre la ley. Esas cosas que son de discusión de actualidad. Ustedes ven que ahora todos los proyectos que el Congreso aprueba que no son del agrado del presidente, el presidente dice lo voy a vetar. Y bueno, cómo se discute una ley en el Parlamento, cómo pasa de una cámara a otra, qué estrategias puede usar cada cámara como para que se le apruebe su proyecto, para que se le hagan modificaciones o para que todo, o para que se apruebe el primer proyecto, cómo el Poder Ejecutivo al elegir la cámara donde va a volcar el proyecto está también queriendo hacer una influencia, siempre va a ir donde tiene más votos. ¿Por qué? Hay una razón de la ventaja que tiene la cámara de origen. Bueno, todas esas cosas que son de estrategias políticas las vamos a ver porque está plasmado en la Constitución y son las distintas mecanismos. Después también en el Poder Judicial hablaremos del Consejo de la Magistratura, la forma de designar los jueces, cómo la designación del Consejo de la Magistratura produce también que haya una influencia de los poderes políticos sobre el poder judicial. Hablaremos de las distintas funciones que tienen cada uno de los poderes, porque este sistema republicano habla de división de poderes, pero no es una división de poderes
de compartimentos estancos para cada uno, sino simplemente una fusión de ambos, de manera que uno controle al otro. Son autónomos independientes, pero uno debe controlar al otro, ¿sí? En una armonía tal que ninguno prevalezca sobre los otros. Esa en la letra de la Constitución la veremos. Después cada uno sacará su conclusión. Y concluimos la materia con los gobiernos de provincia y los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias porque nacieron inclusive en la vida del país antes que la nación, entonces conservan todo el poder que no le han delegado. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la vamos a ver con autonomía porque tiene un criterio distinto, porque no solo nació en la vía pública después, sino que además acá reside la autoridad nacional, es el presidente de la República, por lo que amerita un tratamiento legislativo distinto. Esto es, en grandes rasgos, la materia. Es una materia que, si ustedes la van a analizar desde el punto de vista, bueno, a ver, ¿en qué me sirve a mí esto en la profesión? La van a desestimar enseguida. Si ustedes quieren analizarlo como una cultura cívica, creo que los puede llegar a entusiasmar, porque inclusive yo trato en todo momento de sembrar interrogantes. Es decir, esto se resolvió de esta forma, pero ¿qué hubiese pasado si se hubiese hecho así? ¿Y por qué no se hizo así? Las ambiciones políticas, etc. Entonces, es un tema, según alguna vez algunos alumnos me han dicho después del curso, dice, es como que se abre la mente como para nuevas cosas que uno no la había visto porque en el frenesí diario está en otra cosa. El discurso que los políticos nos dan en cada campaña, nadie se lo cree. Todos dicen, estás en campaña, estás diciendo que bueno, pero entonces para entender por qué dice eso, lo está diciendo por tal cosa, entender un poco el discurso de las ambiciones personales, conocer un poco este juego armónico que tiene la democracia, es interesante, por lo más interesante. Es un sistema que podría ser muy cuestionado. No, bueno, pues hay mucha chantada, pero ustedes siempre tienen que recordar, y con esto termino, que el sistema republicano que adoptamos nosotros como en la Constitución nuestra viene de la Revolución Francesa. Vamos a ver en fuentes, lo vamos a ver cuando hablemos de la pacto persistente o el nacimiento ya de la Constitución. Voy a hablar de la Revolución Francesa un poco. La Revolución Francesa nació para combatir una república, para combatir una monarquía que era absoluta, donde el soberano era dueño y señor del ciudadano. Y entonces se creó esta división de poderes y garantizando los derechos ciudadanos. Ahora que ya parece normal hablar de esto del sistema republicano, democrático, parece como, bueno, utópico hablar de una monarquía, pero así se vivió hasta 1789. Entonces esto es una conquista que al menos merece ser conocida, y para ver dónde es que estamos, y a pesar de sus dificultades tiene que ser respetada, porque en definitiva nos trata de alejar de un sistema monárquico absolutista. Pero la monarquía, la y ahí ya cierro definitivamente, sepan ustedes que la dictadura está en la concentración en una persona de todo el poder, la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Pero esto no está emparentado directamente con la democracia o la elección popular. Puede haber una elección popular, pero la persona se puede convertir en un dictador, porque abraza todo el poder para sí. Ha habido muchos ejemplos, y bueno, no pongamos uno nacional para no hacer banderías políticas, pero vamos a decir, Hitler fue elegido por el pueblo, y sin embargo nadie me va a decir que es un republicano.
Bueno, nada más que esto, no quiero abundar en detalles, nos vemos el próximo eh, jueves 14. En principio, el jueves 14 estaré yo, igual de todos modos, quiero ver si la materia voy haciendo clases asincrónicas. ¿Qué es esto? Aunque ya ustedes deben conocer todo el término, son grabaciones. Estas clases se pueden ver después grabadas, pero a la vez yo tengo las clases grabadas porque si en algún momento no puedo llegar a estar con ustedes, sepan que está grabada la clase como para escucharla y después hacer las preguntas que consideren pertinentes. También existe la posibilidad de que uno la quiera escuchar antes para después mayor participación en clase. Esto ya queda a gusto de ustedes. Pero les digo, por ejemplo, para la próxima clase del 14, porque yo el día 15 voy a ser operado de cataratas. No sé, porque esto es mi debut en una cirugía, con este tipo también. No sé si en la previa me exigirán hacer algo que me imposibilite de clase, pero en principio creo que no. Creo que hasta el momento que a pesar que es feriado el 15, el médico opera. Así que es un poco dentro de lo que es el marco de la ignorancia, yo dejo la posibilidad de que, bueno, ustedes pueden acceder a la grabación y después nos veríamos el 21, pero creo que el 14 nos veremos por acá. Bueno, muy buen día y espero que disfruten este curso y crear la suficiente grado de polémica e intervención de todos ustedes. Lo único también es un tema que quiero agregar, y ya ahora sí cierro definitivamente, la participación en clase tiene su mérito a la hora de la calificación final. Ustedes van a tener, la nota final se va a obtener no solo de las notas que puedan dar en los exámenes parciales, quizás algún eventual trabajo que yo pueda llegar a darle, especialmente a los que están más quizás necesitados de nota después del primer parcial, pero del concepto. Es decir, ustedes no tienen la obligación de asistir. No es condenable la inasistencia a clase. No es condenable prender la cámara y dejar una foto o la pantalla oscura y que uno no sabe si está, no está, si se fue. Pero también, si bien eso no es condenable, no puede tampoco no ser premiado o reconocido aquel que está, que participa, que pregunta, que tiene inquietudes, etc. Entonces es un tema que puede ser merituado, pero atención, nunca va a ser motivo de una condena. Sí puede ser un motivo de decir, bueno, tuvo inquietud, estuvo en la clase, amerita una nota conceptual buena, pero repito, tienen total libertad para asistir porque no hay obligación de asistencia. Bueno, ahora sí, nada más, no los entretengo más, que tengan muy buen día y nos vemos la semana que viene.